Leonardo Pierantonelli, colega, periodista, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, buen día, bienvenido. Otra vez acá siendo recibido por mis queridos colegas del diario. Bien, nuevamente invitado para una columna especial en este martes, porque están pasando muchas cosas en el mundo. Temas tranquilos trae, sí, Leo. Por siempre temas muy tranquilos, de los cuales hay mucho para decir, así que le vamos a dedicar el tiempo que merece. Lo que está sucediendo en Medio Oriente, precisamente, bueno, está muy interiorizado en el tema Leonardo, así que él nos va a saber explicar para nuestra audiencia que por ahí no está tan metida en la situación, pero todo el tiempo están surgiendo noticias de lo que sucede y cómo estamos parados nosotros desde Argentina, qué rol estamos ocupando en este conflicto en Medio Oriente. ¿Tenemos hasta el mediodía? Porque me decís, tengo todo el tiempo. Bueno, tampoco todo el tiempo del mundo, pero lo vamos a desarrollar para que sea lo más claro posible, al menos, para quienes están del otro lado. Bueno, justo acá estoy leyendo la nota que publicó el diario hoy, con el título de los dichos de Milei de ayer. Sí. Irán, enemigo de la Argentina, me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo. Después, bueno, nos podemos adentrar un poquito en los dichos de Milei, en cómo posiciona el país en el mundo con sus dichos. Pero para hablar de lo que está pasando en Irán y en Medio Oriente en general, creo que hay que contextualizar un poquito, como siempre, primero. Lo que está pasando, a diferencia de lo que se escucha muchas veces, es muy común escucharlo en los medios argentinos. Lo mismo se decía por ahí con la cuestión en Gaza, es que es una guerra religiosa o que está motivada por motivos religiosos. Generalmente cuando alguien te dice eso, ya de entrada te está estafando, al menos cuando lo pone como motivo único y principal. Obviamente hay un componente religioso muy grande. Las cuestiones religiosas sirven para separar grupos étnicos, grupos de gente, para construir grupos de poder, pero nunca determinan el inicio de una guerra. Las guerras se inician por territorio, por recursos y por luchas de poder. Y otra cosa muy importante para contextualizar lo que está pasando en Irán es ir para atrás al siglo pasado. Si no se habla de colonialismo europeo, en Medio Oriente en general, en Irán en particular, nunca se va a entender por qué pasan estas cosas, por qué esa región del mundo vive con conflictos uno atrás de otro, entre musulmanes y cristianos, musulmanes y judíos. En el caso de Irán, por lo menos, primero hay que aclarar que no son árabes, a diferencia de la mayoría de los países de la región que mencionamos siempre, que rodean Israel, que están en Oriente Medio y en el norte de África. Los iraníes no son árabes, sino que son persas. Étnicamente, históricamente, son una cosa totalmente distinta, más allá de que sean musulmanes también, pero son musulmanes chiitas, a diferencia de la mayoría de los países árabes que son sunitas. Entonces esto ya crea una tensión enorme entre el propio Irán y sus vecinos árabes. Ahora sí, volviendo a lo del colonialismo europeo, para no irnos tan lejos, nos vamos al año 1951. En ese momento en Irán había un gobierno nacionalista, de tendencia, no sé si de izquierda, pero nacionalista, que decide nacionalizar el petróleo que en ese momento pertenecía a Reino Unido. O sea, Reino Unido controlaba el petróleo iraní. Estamos hablando de una zona petrolera como muchos países de Oriente Medio. Cuando el presidente nacionaliza el petróleo, la CIA junto con el MI6 de Reino Unido, los servicios secretos de Estados Unidos y de Reino Unido, organizan un golpe de Estado que en 1953 instaura la monarquía del Reza Pahlavi, que es el Shah de Persia, es a quien tratan de instaurar ahora nuevamente. Esto por ahí en el discurso occidental o estadounidense se vende como la época dorada de Irán, la época occidental donde las mujeres andaban sin la burka, vestida como se visten en Occidente, con más libertad. En realidad era una monarquía, dictadura, con una represión brutal, con servicios secretos entrenados por la Mossad israelí y por la propia CIA y el MI6 de Inglaterra, con una fuerte represión política, como digo. Y todo esto fue durante más de 20 años un caldo de cultivo, por un lado para movimientos comunistas, de izquierda, socialistas en Irán, y por otro lado para movimientos religiosos, ultraconservadores, que ahí es donde nacen los ayatolás y todos estos movimientos. Recién en 1979 se produce la Revolución Islámica, o sea, después de más de 25 años de monarquía pro-occidental, que era un gobierno considerado títere de Occidente. Acá, bueno, izquierda y conservadurismo religioso como que se habían unido en ese momento en contra de la monarquía títere de Occidente. Termina ganando la interna la Revolución Islámica, o sea, el ala conservadora.
reprime tanto a los monarquistas como a la izquierda, socialistas, comunistas, y ahí es cuando se instala el régimen de los ayatolás, con el líder supremo Khomeini en su momento, que después es suplantado por el líder supremo Khamenei, que fue el que murió hace unos días en un ataque estadounidense. Es decir, cuando se habla de Irán como es una dictadura, lo es. Las mujeres, las disidencias, LGTB, etcétera, son reprimidas, por supuesto que sí. Pero construye su identidad Irán con ese pasado donde fue prácticamente una colonia, y después de movimiento nacionalista, su identidad se basa en combatir Occidente, combatir la injerencia extranjera, con Estados Unidos como el gran enemigo y Israel el segundo gran enemigo, o también primer gran enemigo ahí en la zona, como enclave, digamos, estadounidense. Eso es un poco la contextualización. Les puedo mencionar también como detalle, en su momento Irán tuvo una guerra en los 80 de 8 años prácticamente con Irak, vecino árabe, en ese momento gobernado por Saddam Hussein. Occidente, tanto Estados Unidos como los países europeos como Israel, jugaron a dos puntas, vendiéndole armas a los dos países, tanto Irán como Irak, como una forma de mantenerlo a raya a los dos. Si permitían que uno crezca más que el otro, lo veían como una amenaza, entonces le proveían armas a ambos y así los mantenían a raya. Todo esto para mencionar un poco por ahí, cuando uno escucha a los políticos como Trump o como Milei, o los occidentales en general, cuando quieren tratar el conflicto en Medio Oriente, los temas de Medio Oriente desde una perspectiva moral, esa perspectiva moral o de ayudar a la población no existió nunca, siempre fueron negocios y siguen siendo negocios, ya sea venta de armas, control del petróleo, de los recursos, de las rutas marítimas, terrestres. Y actualmente, ¿cómo llegamos al contexto actual de conflicto dentro de Medio Oriente y puntualmente en Irán? Bueno, cuando se reduce, se limita la amenaza de Saddam Hussein, primero con la guerra del Golfo y después ya con la invasión a Irak, donde finalmente derrocan a Saddam Hussein, deja de ser la mayor amenaza, entre comillas, para Occidente y pasa a ser Irán, decididamente. Durante los últimos 20 años se habla siempre de que Irán está por alcanzar armas nucleares, armamento nuclear. Lo mismo se decía de Irak en su momento. Seguramente se acuerdan que la gran excusa para invadir Irak fue que estaban buscando armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Bueno, en Irán pasa más o menos lo mismo, la excusa es esa. Irán tiene un arsenal de misiles importantísimo, que en realidad esa también es la razón por la que no ha sido invadido antes. Todos estos países, cuando están viendo qué hacer, jugando a ver si invaden o no, también Corea del Norte, por ejemplo. ¿Por qué nadie invade Corea del Norte? Porque tiene armas nucleares, tiene misiles y el que lo invade sabe a lo que se va a exponer. Trump y Netanyahu han visto en este momento a Irán debilitado y pensaron que era el momento justo para finalmente atacarlo y derrocar el régimen. Trump está hablando en todos los medios, no sé si lo han visto, de que esto ya se va a terminar en días, en semanas, que fue un golpe durísimo, etc. Mataron al líder supremo, asumió su hijo, ahora fue elegido para sucederlo, y se dice que es incluso menos moderado que su padre. ¿Cómo va a seguir la guerra? Yo creo que depende más que nada del potencial militar que le queda a Irán disponible. Según Estados Unidos, Israel ya está bastante debilitado. ¿No tiene aliados Irán en este momento? Más o menos, tirando no. Por un lado tiene aliados estratégicos, como son China y Rusia, son aliados comerciales, tienen tratados, le venden armas, no precisamente en el momento, sino a largo plazo le venden armas, le proveen información, apoyo logístico, pero ni a palos van a interceder en la guerra ni China ni Rusia. Escuchaba días atrás que si el estrecho de Hormuz, que es puntualmente la zona más conflictiva porque por allí pasa el petróleo, si China se ve afectado por la provisión de petróleo, no sé si podría involucrarse en la guerra o por lo menos tener una afectación propia, una presión. Por el estrecho de Hormuz, que está ahí en el Golfo Pérsico, pasa el 20% del movimiento de petróleo mundial. Por ahí exporta Irán, por un lado, pero también exportan todos los países árabes que son aliados de Estados Unidos y de Occidente.
Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Bahrein, Qatar. Irán de esta forma le está cortando principalmente el flujo de los países aliados de Estados Unidos. Por eso subió el petróleo de la forma que subió. Irán le provee de petróleo y de gas a China. El tema es que no necesariamente lo tiene que pasar por el estrecho, o puede dejar pasar por el estrecho sus buques, también lo puede pasar vía terrestre para China. Ahora, esto que vos decías, China sí le afecta y Rusia, a China igual lo del estrecho. Que no hay posibilidad quizás que se metan directamente en el conflicto con Irán. Ayer veía una noticia de que el presidente de Rusia había hablado con Trump, que se habían comunicado y que aparentemente le habían propuesto una salida diplomática. Ah, sí, todo el tiempo Rusia y China van a buscar eso. Digo que no se van a meter militarmente, directamente. Irán está prácticamente solo en cuanto a potencias. Lo que tiene Irán son proxies, pequeños aliados dentro de otros países. Tiene a los hutíes en Yemen, que desde ahí también atacan a las flotas de Occidente. Tienen a Hezbollah en el Líbano. Con esa excusa ahora Israel está bombardeando el sur del Líbano. Ya murieron más de 400 personas, cientos de miles de desplazados. Hamas en Gaza, es un proxy también iraní. Pero no, más que aliados yo los consideraría esos proxies. Son enclaves de gente que responde a Irán, pero no son aliados en cuanto a países, a naciones. Y los países alrededor generalmente están en contra de Irán. También decían que geográficamente Irán es bastante complejo de ingresar porque por sus montañas, montañosas, claro, tan compleja para invadir territorialmente, ¿no? Sí, totalmente. O sea, todos los analistas de guerra coinciden en eso, que una guerra ahí territorial se haría infinita, interminable, como lo fue en Afganistán, por ejemplo, que terreno también montañoso durante, no sé, 20, 30 años Estados Unidos estuvo ocupando y se fue de ahí sin pena ni gloria. Y terminaron instaurándose los talibanes que el mismo Estados Unidos financió y entrenó en su momento. Todos los conflictos que vemos en Medio Oriente, no es por ser condescendiente con la gente, con los árabes o con los iraníes, no es que sean simples víctimas o títeres, pero en todo se puede encontrar el rastro europeo o estadounidense en su momento jugando ahí, ya sea provocando revueltas, tirando gobiernos nacionalistas. En su momento lo fue con los gobiernos panarabistas, nacionalistas árabes. Fue lo que pasó recién que expliqué con Irán. Siempre está ahí la huella de Occidente como en un gran porcentaje al menos causando este tipo de problemas. Recién mencionaste algo que había dicho Donald Trump. Él asegura que pronto ya va a terminar la guerra con Irán. Después tenés a Irán diciendo: nosotros vamos a decidir cuándo se termina la guerra, somos los que vamos a determinar cuándo sea el fin. Y después tenés a Javier Milei, presidente de nuestro país, de Argentina, diciendo: vamos a ganar la guerra. ¿Es en nosotros inclusivo? Sí. Me da miedo. O sea, él se cree en combate, digamos. Sí. Lo de Milei se puede criticar desde un montón de aristas y aspectos. Por un lado, es la primera que critico yo siempre, es la cuestión moral. O sea, vos tenés una potencia, dos potencias bombardeando un país de la nada, bombardearon una escuela donde murieron más de 150 niños, está comprobado que eso fue un misil estadounidense, más allá de por ahí lo que sale en algunos medios. Así lo publicaron los medios un poco más serios del mundo. Y que nuestro presidente salga así a avalar, como lo hizo en Gaza estos 3 años, ese tipo de masacre contra civiles, ya lo pinta de cuerpo entero en el aspecto moral. Después también obviamente lo vamos a criticar por una cuestión estratégica, política, diplomática, por un fanatismo totalmente insensato que tiene él con el pueblo judío y con Israel. Está metiendo todo el país, Argentina. Capaz que después salga a decir en su momento, como fue cuando tuiteó sobre Libra, que lo hizo a cuenta personal o algo por el estilo, pero... Sí, se olvida que él representa a un país. Él representa un país, el presidente de la nación, y sus dichos involucran a todo el país. Para declarar la guerra a un país, eso tiene que pasar por el Congreso. O sea, Milei no le está declarando la guerra objetivamente a Irán, en los papeles no es así. Pero bueno, ya Trump hizo lo mismo cuando bombardeó Irán sin aprobación del Congreso. O sea que está siguiendo en cierta forma la línea de su mentor, o no sé cómo llamarlo.
a quien admira tanto. Ahora, ese alineamiento de Javier Milei con Estados Unidos, el apoyo que hace a Israel y demás, ruidito de mate, el apoyo que hace, en términos de, digo, porque no es un decir solamente, porque esto que mencionábamos no es a cuenta personal, él representa a Argentina, por lo menos por ahora, en términos de seguridad, nosotros, ¿cómo nos afectaría? Es peligroso, o sea, desde el punto de vista estratégico, es errado, creo, porque ¿de qué forma te sirve pegarte así, siendo Argentina un país totalmente separado de Medio Oriente, separado de Estados Unidos, que tendría que en todo caso jugar como siempre hizo, a una posición un poco más neutral? Acá siendo puramente estratégico y sin hablar de lo que corresponde, de la moral. Por otro lado, desde el punto de vista de la seguridad, Argentina, bueno, tuvo 2 atentados en los 90 contra la Embajada de Israel, contra la AMIA, que se sospecha que fue provocado por Irán. Acá dio sospecha porque más allá de lo que diga Milei y su gobierno, la seguridad 100% no está, que fue Irán. Está la pista siria, por eso hubo tanto juicio por encubrimiento. Cunio Libarona, que ahora fue ministro de Justicia Milei, retirado hace poquito, fue saludado por la DAIA, resulta que ese tipo estuvo detenido por encubrimiento en la causa de la AMIA. La causa de la AMIA es tan imposible, creo, conocer qué pasó ahí realmente. Es muy sucio todo. Sí. Toda la investigación de Nisman se basó en informes proveídos por la Mossad y por la CIA. Como digo, no sabemos, probablemente haya sido Irán a través de Hezbollah, probablemente no lo sabemos. Pero sin duda los dichos de Milei nos ponen en riesgo a todos, ya sea que el atentado lo haga Irán, lo haga Hezbollah, lo haga la CIA, la Mossad, o quien carajo sea. Es un irresponsable total Milei. Yo creo, como tantas otras cosas que he dicho anteriormente, que esto merita un juicio político. Pero bueno, no creo que suceda tampoco, porque el sionismo está muy metido en la política argentina. Volviendo al contexto internacional, ¿vos qué crees que va a suceder en los próximos meses? ¿Que va a incrementarse, recrudecer el conflicto? ¿Que va a mesetarse? Nada, es imposible que lo sepa. Eso va a depender de la capacidad militar de Irán. El tema es que Estados Unidos dice que ya está casi diezmado. Irán dice que es todo propaganda occidental, que están mejor que nunca. Entonces hay una guerra de información también que nunca vas a saber cuál es la fuente confiable en ese sentido. Yo creo que Estados Unidos, si es más o menos sensato, se va a retirar en breve y va a simular que fue un gran triunfo, etcétera. Pero va a desescalar. Pero bueno, con alguien como Trump, nunca se sabe. Porque Trump decía que los conflictos que él quería embarcarse no quería hacer lo mismo que administraciones anteriores, de que llegar, arrasar con todo, porque luego eso podría engendrar un nuevo ISIS, por ejemplo. Entonces, a eso voy. Él siempre le corrió por ese lado, criticando a los gobiernos demócratas, por ejemplo, que él no se iba a meter en Medio Oriente, que no iba a iniciar guerra. Siempre se jacta de que terminó más guerra de las que inició. Pero bueno, termina haciendo lo contrario. Y lo que vemos también es una subordinación total de Trump y del gobierno estadounidense a los intereses israelíes. En cierta forma es Netanyahu quien está manejando la política exterior de Estados Unidos. En el pasado Israel era una especie de enclave estadounidense en Medio Oriente. Ahora parece más bien que Estados Unidos es un enclave de Israel en América. Desde el punto de vista estratégico, que es un poco lo que veníamos mencionando y no hablando ya de la moral o no del presidente, ¿realmente no hay ningún beneficio entonces de ese alineamiento con Estados Unidos e Israel? O sea, es más una cuestión de fanatismo, porque entonces deberíamos pensar que, como dijeron algunos que formaban parte de su gabinete, que es estúpido el presidente. Sí, yo creo que lo es. Coincido con su gabinete. Y yo creo que realmente es puramente ideológico su alineamiento e incluso fanático. Y va por el lado, bueno, los dichos, esto que dijo, soy el presidente más sionista del mundo, lo dijo ahí en la tumba del Rebbe Lubavitch, en medio de la comunidad judía. Estamos hablando de un presidente que visitó más veces Israel y el Muro de los Lamentos y se emocionó ahí y jamás va a visitar las provincias de Argentina. Directamente gobierna para otro país, por eso digo que merita un juicio político. Es increíble, o sea, no deja de sorprenderme. Es como que por momentos nos sorprende y por momentos hay una especie de resignación de decir, bueno.
Una mancha, Javier Milei. una mancha más del tigre, sí. Pero eso es te adormece a la Sí, vez que porque es lo que no ellos reaccionas. quieren justamente lograr con este tipo de acciones. También lo que tiene en ese sentido es una complicidad muy grande de los medios argentinos. O sea, vos podés prender cualquier canal hoy en día de noticieros argentinos y la cobertura que están haciendo de este tema no lo ves ni en los canales yanqui ni de Israel. Es increíble la parcialidad que toman, así como lo hicieron todo este tiempo con lo que pasó en Gaza, con lo que pasa en Cisjordania mismo, igual lo están tratando ahora en Irán. ¿Algo más que quieras comentar respecto a este tema, Leo? Déjame consultar mi machete a ver si me quedó. Bueno, por favor, algo importante. decí que no hay ningún profesor acá en la No, sala no, porque no. no se permiten machetes. Si no vuelve marzo. Sí, Leo. sí, hay que rendir. Se puede mencionar que Estados Unidos bombardeó un buque iraní que estaba fuera de la zona de guerra, que volvía a hacer una exhibición en India. Murieron más de 150 cadetes. Esto es un crimen de guerra y es muy similar a lo que hizo en su momento Reino Unido con el Ara Belgrano, Claro. que lo hundió fuera de la zona de guerra. Eso no va a pasar a mayores porque si es Estados Unidos. O puede pasar. Bueno, ahí es donde juega un rol muy grande la cuestión mediática. Claro. Eso no va a salir en los noticieros argentinos y sí salen otras cosas que incluso salen mal, salen erróneas, salen falsas. Bueno, la cuestión de Venezuela. Todos vimos a la gente más pro Milei, digamos, defendiendo esta especie de mini invasión flash que hizo Estados Unidos en Venezuela, el secuestro de Maduro, con la excusa de liberar al pueblo venezolano, que tan mal la pasó durante todo este tiempo con una dictadura. En eso estamos todos de acuerdo. Bueno, ahora vemos a Estados Unidos controlando el petróleo venezolano, probablemente ya, bueno, obviamente previendo lo que iba a pasar con Irán, y además sigue el régimen chavista, o sea, ya Estados Unidos transó con ¿cómo se llama? Delcy Rodríguez, algo así. Sí, Delcy bueno, Rodríguez. sigue el régimen chavista, pero ahora el petróleo ya O sea, esa tal liberación medio que no. no ocurrió y existió. tampoco va a ocurrir en Irán. Y toda la gente que ahora la corre con la cuestión de las mujeres y los homosexuales en Irán, lo que menos le importa son las mujeres y los homosexuales, porque lo vemos en la vida diaria, digamos, no le importa ni en Argentina y menos en Irán. Es una excusa por ahí que ponen para Claro. defender la injerencia estadounidense. Y una explicación ingenua. Como policía del mundo, sí, totalmente Claro. ingenuo. Bueno, Leo, muchísimas gracias por visitarnos, por tu tiempo y por esta columna especial de todo el conflicto en Medio Oriente, lo que está sucediendo con Estados Unidos, Israel, Irán y bueno, nuestro posicionamiento, por lo menos en nombre de Javier Milei, hablando por todos los argentinos, ¿no? Porque representa a Argentina como presidente. Gracias.